Un ranchero solitario vivió solo durante 12 años hasta que un error en una subasta le dio una familia de 5. Territorio de Wyoming, invierno de 1887. El viento aullaba en las llanuras como si tuviera algo que demostrar. Bajo un cielo del color de la hojalata desgastada, Elaine Crow cabalgó hacia Willow Creek con el cuello de su abrigo subido y el silencio de 12 inviernos tras sus ojos. Tenía 42 años, manos hechas de intemperie y ojos que recordaban al fuego. Su rancho se encontraba al este del pueblo, oculto entre álamos azotados por el viento, donde nada había crecido bien desde la noche en que su granero se incendió y se llevó consigo a su esposa e hijo. Vino por una máquina, una vieja cortadora de césped que una vez perteneció a su padre, de esas con dientes de hierro y ruedas de madera, oxidada pero familiar. Era día de subasta en la plaza del pueblo, y la calle Nevada bullía de movimiento, granjeros, comerciantes, peones y algunos borrachos buscando calor entre la multitud. Elaine estaba de pie hacia el fondo, con los brazos cruzados, su nombre garabateado en el libro de la subasta como un susurro. Observaba la puja con el desinterés de quien solo necesita una cosa. Pero en algún lugar entre los arneses y los barriles de heno, el subastador gritó por encima del premio: Elaine Crow, puja ganadora del lote 47. Todas las cabezas se giraron. Elaine frunció el ceño. No había movido un dedo. Desde un lateral de la plaza, una carreta tirada por caballos avanzaba con un crujido. Dentro iba sentada una joven, de unos 28 años, de piel morena y espalda recta a pesar del frío, abrazando con fuerza a 4 niños, 2 niños y 2 niñas, todos de entre 5 y 11 años. Los ojos oscuros de la mujer escudriñaban a la multitud, feroces y llenos de advertencia. «No somos propiedad», gritó. «Somos personas». La plaza se quedó en silencio. Los murmullos se extendieron como la congelación. Un comerciante de caballos cerca del bar soltó una carcajada. «Parece que los cuervos buscan compañía para las largas noches». Una mujer de mediana edad se aferró más a su chal. «Dios los bendiga, pobres». En la escalinata del juzgado, el alcalde Harlan entrecerró los ojos. Conocía a Elaine. Sabía que el ranchero era reservado. Sabía que esto no estaba bien. Elaine avanzó lentamente. ¿Qué demonios es el lote 47? El subastador se aclaró la garganta. Contrato de servicio, servicio doméstico, 3 meses. Eso dicen los periódicos. Elaine miró fijamente a la mujer. Ella no se inmutó. Una de las niñas, la más pequeña, se asomó por detrás de sus faldas. Grandes ojos marrones, abiertos por el miedo. Por un instante, Elaine no estaba en la plaza. Estaba de vuelta en el granero. El humo ahogaba las vigas. El llanto de su hijo en algún lugar inalcanzable. El dolor en su pecho floreció como un segundo invierno. La multitud lo observaba. Miró a la niña, luego a la mujer. Podía irse. No lo hizo. Dio un paso adelante y puso una mano en el hombro de la mujer. «Vienes conmigo». Ella se tensó bajo su toque, pero no se apartó. Se arrodilló frente a la niña y le entregó un pañuelo doblado, de algodón azul desteñido, suave y desgastado. «Está limpio. Quédatelo». La niña lo aferró como un tesoro. «Está limpio». Los susurros se convirtieron en risas. El comerciante de caballos se burló. «Míralo, haciéndose el héroe». Elaine se giró, con la mandíbula apretada como una piedra. «Ríete todo lo que quieras. Ahí bajo mi techo ahora». Guió al zorro. 5 de ellos hasta su carreta. La nieve crujía bajo sus botas. Lena no dijo nada, pero sus ojos no se apartaron de su rostro. El alcalde Harlan los vio desaparecer en la blancura, con una sospecha oprimiendo su pecho. El subastador dobló el libro de contabilidad, con la tinta aún húmeda junto al nombre de Elaine Crow. El lote 47 había desaparecido, pero los problemas, al parecer, apenas comenzaban. El camino a casa era largo y cortante,
con un viento que aullaba entre los álamos como lobos lamentando la pérdida. Y Laiche Cro permanecía en silencio junto a las riendas, mientras la carreta crujía bajo el peso de una compañía desconocida. A su lado, Lena abrazó a Lily con fuerza bajo su chal. Sam, Clara y Ben se acurrucaron en la parte de atrás, demasiado fríos para hablar, demasiado asustados para preguntar a dónde iban. Cruzaron el lecho seco del arroyo al anochecer. La silueta del rancho de Ilaiche se alzaba entre la escarcha y la nieve fina como un fantasma. Lo que una vez fue una orgullosa granja, ahora se desplomaba como una bestia herida. El granero seguía en pie, pero parte del techo se derrumbó. La casa, remendada con maderas desiguales y ventanas oscurecidas por el hollín, parecía más un recuerdo que un hogar. Ilaiche los ayudó a bajar uno a uno, sin decir palabra. Los ojos de Lena recorrieron el terreno, notando las vigas chamuscadas, los postes de la cerca carbonizados, el tocón ennegrecido cerca del granero que aún olía ligeramente a humo, incluso después de 12 inviernos. Dentro, la casa era escasa. Una estufa, una mesa, una cama en un rincón, leña apilada, como disciplina, no como consuelo. Sin encajes, sin cortinas, solo necesidad. Lena sacó harina y frijoles de su bolso y se dirigió instintivamente a la estufa. Ilaiche no la detuvo. Estaba sentado en los escalones del porche, limpiando una brida con movimientos lentos y metódicos. Su mirada se desvió hacia el granero, luego a otro lado. Mientras se cocinaba la cena, los niños deambulaban en silencio. Clara se guardó una galleta de la estufa en el bolsillo, deslizándola bajo su abrigo cuando creyó que nadie la veía. Ben se negó a entrar, hasta que Lena lo convenció. Sam exploró el perímetro en silencio, con la mirada penetrante de un coyote. En un rincón de la sala de estar, Lena encontró un marco roto escondido detrás de una caja vacía. Contenía la fotografía chamuscada de una mujer y un niño, ambos sonriendo. El cabello del niño se rizaba como lirios. El rostro de la mujer tenía los ojos de Ilaiche. Lena lo volvió a colocar con cuidado, pero se puso en guardia. Al caer la noche, Ilaiche encendió una sola linterna. El fuego de la estufa calentaba la habitación, pero no el espacio entre ellos. Lena colocó mantas cerca de la chimenea. Los niños se acurrucaron, exhaustos. Clara dormía con una mano sobre la galleta robada. Afuera, el viento cambió. Ilaiche se levantó de repente, caminando hacia la puerta. La abrió lo justo para oír un resoplido lejano. Cascos. Luego nada. La cerró de nuevo. «¿Caballo salvaje?», preguntó Lena en voz baja. Él negó con la cabeza. «Salvaje no». Se quedó despierto hasta tarde, sentado junto a la ventana, afilando su viejo cuchillo, del que se usaba para cazar o defenderse. En las horas previas al amanecer, caminó silenciosamente hacia la pequeña cuna donde dormía Lily. Temblaba bajo una fina manta, con las mejillas sonrojadas por el frío. De un baúl cerca de su cama, Ilaiche sacó una camisa de niña desteñida, de franela suave, remendada en los codos. La colocó suavemente sobre su cuerpo. «Querría que estuvieras abrigada», susurró. Lena se movió observándolo desde las sombras. No dijo nada, pero sus ojos se detuvieron más tiempo que antes. La mañana llegó gris y fría. Ilaiche preparó café tan fuerte que derretía un clavo. Lena repartió el desayuno en silencio después. Mientras Ilaiche limpiaba la mesa, algo le llamó la atención. Un pequeño trozo de pan perfectamente cuadrado estaba solo en la superficie de madera. No comido. No olvidó. Miró a Clara. Ella apartó la mirada. Sus manitas agarraban el dobladillo de su abrigo. No fue un accidente, fue una ofrenda. Una disculpa silenciosa de una niña que robó porque el hambre le enseñó a no confiar. Ilaiche no habló. Simplemente se sentó, pan en mano, y miró la ventana donde la nieve besaba el alféizar. Más tarde esa mañana, sacó a los niños afuera. «Este es un poste de cerca», dijo, dándole a Sam un martillo.
Sostiene la tierra y el lugar para Ben. Le dio un cubo de agua a Clara. Una hogaza de masa y espacio junto a la estufa para Lily. Un cepillo para la vieja mula. No sonrió, pero algo dentro de él, algo enterrado con un niño de 12 años, se agitó. No eran su sangre, pero respiraban, y tal vez, solo tal vez, eso era suficiente. La nieve se derretía lentamente, revelando parches de tierra seca como viejas cicatrices que resurgieran tras el silencio del invierno. La vida en el rancho se acomodó, aunque nadie la llamaba paz todavía. Cada día comenzaba antes del amanecer. Ilaiche cortaba leña, Lena atizaba una estufa y los niños, aún cautelosos, aprendían los pasos para sobrevivir, tarea silenciosa a tarea. Sam prefería el silencio y las sombras, a menudo observando desde la cerca. Clara se movía como un gato, manos rápidas y miradas aún más rápidas. Ben se estremecía cada vez que Ilaiche se acercaba, aunque Ilaiche nunca alzó la voz ni la mano. Lily cantaba melodías suaves y alegres en español y un inglés mal hablado, pequeñas notas que flotaban sobre los vientos de la pradera como si tuvieran un lugar mejor donde estar. Una noche, mientras el viento empujaba las contraventanas y el fuego silbaba bajo, Lena se sentó junto a Ilaiche después de que los niños se durmieran. Sostenía una taza de té de hojalata, con la mirada perdida. Estuve comprometida una vez, dijo, con un soldado de la Unión. Murió en Gettysburg. Esperé años antes de que alguien me lo dijera. Ilaiche no dijo nada. Encontré a esos niños en un campo de trabajo abandonado cerca de la frontera, continuó. Sin nombres, sin familias, solo cicatrices. No podía irme. Ilaiche la miró largo rato y asintió. Ni aprobación ni lástima, solo comprensión. 2 días después, llevó a los niños a cabalgar, uno por uno. El viento de Wyoming atravesaba abrigos y pieles por igual, pero los caballos necesitaban movimiento, al igual que las almas de aquella casa. Sam cabalgaba firme y quieto, como si hubiera nacido en una silla de montar. Clara chilló cuando el caballo trotó, y luego rió con más fuerza. Ben se aferró a las riendas con tanta fuerza que se le pusieron los nudillos blancos, pero Ilaiche no soltó la cuerda. ¿Y Lily? Ella se quedó de pie sobre la silla mientras el caballo caminaba, con los brazos extendidos como alas. Esa noche, los lobos aullaron cerca de la cresta. Ilaiche montaba guardia con su rifle. Lena estaba a su lado con un cuchillo de cocina. ¿Siempre se acercan tanto?, preguntó. Cuando huelen al cambio la tarde siguiente un viejo jinete subió la colina Jaque Ilaiche murmuró bajando su sierra Jaque desmontó lentamente su bigote blanco por la edad y el clima miró más allá de Ilaiche a los niños cortando zanahorias en el porche tienes una multitud Jaque dijo Ilaiche no respondió Jaque miró a Lena luego volvió a elegir la gente en el pueblo dice cosas que tomaste en el desastre de otro una viuda mexicana y algunos vagabundos la mandíbula de Ilaiche se tensó tienen nombres que nunca preguntaste Jaque gruñó siempre fuiste terco solo no traigas problemas a tu puerta cuando Jaque se fue Lena no habló pero Ilaiche vio la forma en que ella apretó sus manos como esperando la culpa que no le dio más tarde esa noche mientras afilaba estacas de cerca con Sam Ilaiche le entregó una pequeña navaja de bolsillo desgastada no necesitas palabras para hacer algo. Fuerte dijo Sam la tomó con cuidado ojos abiertos la cicatriz irregular en su cuello apenas visible bajo su bufanda entonces. Por primera vez sonrió solo un destello pero se quedó esa tarde Ilaiche regresó del granero para encontrar algo pegado a su puerta un trozo de papel bordes ásperos crayones mostraba a un hombre con cabello oscuro y un abrigo gris parado junto a un granero torcido a su alrededor 5 figuras más pequeñas una sosteniendo un cepillo una sosteniendo una hogaza una con un palo una riendo y una silenciosa encima con letra temblorosa nuestra casa Ilaiche la miró fijamente por un largo rato no la bajó. Adentro Sam se sentó junto al fuego tallando un trozo de madera con la navaja Clara le ofreció la mitad de su galleta Ben se apoyó contra el lado de Lena sin inmutarse Lily tarareó la misma melodía de siempre y Ilaiche hombre de pocas palabras menos esperanzas y más remordimientos de los que jamás admitiría se paró en el umbral de algo que no sabía cómo nombrar pero tal
¿Ves? Solo tal vez esta vez se quedaría la primavera. Se deslizó silenciosamente ese año. La nieve se aclaró revelando parches de hierba silvestre quebradiza y gris. El granero ya no humeaba en la memoria de Ilaiche. Ahora estaba reconstruido, aunque aún no completo. Los niños cuidaban cabras. Lena horneó pan de maíz. La vida en su forma frágil estaba echando raíces de nuevo hasta el día en que llegó el alcalde. El alcalde Harlan llegó a caballo flanqueado por 2 ayudantes con botas lustradas y abrigo sin polvo. Su presencia como una tormenta tiró del viento. Todavía Ilaiche bajó del porche antes de que pudieran desmontar. ¿Estás reconstruyendo un orfanato? Cuervo Harlan preguntó, ojos escaneando el porche donde Lily se asomó por el marco de la puerta. Estoy reconstruyendo mi tierra, Ilaiche dijo rotundamente. Harlan sonrió con suficiencia. La ciudad dice que estás albergando dependientes no registrados sin papeles, sin derecho a quedarse. No son ganado, Ilaiche respondió. A la ley no me importa si son cerdos o ángeles sin papeles. No hay papeles. Lena salió junto a Ilaiche, hombros cuadrados. Si nos vamos, ¿lo dejarás en paz? La mandíbula de Ilaiche apretada. Nadie se va. Harlan desmontó sacando un pergamino de su mochila. Tienes 30 días antes de la fortuna. Esta tierra, si alberga fugitivos, puede ser reclamada por el territorio. Le entregó el aviso a Ilaiche. Con un gesto de suficiencia, volvió a montar. Quizás seas demasiado blando para enterrar a tus fantasmas, Cuervo. Recuerda, vos no olvida lo que paga. Ese nombre heló el aire más que el viento. Esa noche, mientras la casa dormía, Ilaiche recorrió el perímetro con su rifle. Las estrellas eran afiladas y frías. El viento se había vuelto extraño, más silencioso, como si escuchara. Desde la sombra del granero, algo se movió. Se giró bruscamente. ¿Quién anda ahí? Surgió una figura, alta, delgada, oliendo a sudor y tabaco. Era Vos. Llevaba el sombrero calado sobre los ojos y una mano apoyada en la empuñadura de un cuchillo. Vine por lo que es mío, dijo Vos con la voz suave como el aceite. Te creíste una mentira, Cuervo. Esa mujer y esos niños me pertenecen. Ilaiche levantó el rifle. Acércate un paso más. ¿Crees que la ley te protegerá? Vos se rió. Esta tierra es solitaria. Los accidentes ocurren. Desde el porche, la voz de Lena atravesó la oscuridad. Entonces tal vez deberías ser tú quien caiga primero. Vos se giró. Ella sostenía una linterna. Su luz proyectaba su sombra como la de un gigante. En la otra mano, agarraba una olla de agua hirviendo de la estufa. Tomó mi espada, gruñó Vos, al darse cuenta demasiado tarde del brillo de su propio cuchillo en su cinturón. Aléjate, dijo ella, con calma. O esta agua te da en la cara. Hubo una pausa. Vos dio un paso adelante de todos modos. Ilaiche disparó un tiro de advertencia a centímetros de su bota. Vos se estremeció. Tienes agallas. Tienes agallas. Bien. Pero las agallas no detienen las balas. Entonces, mientras se abalanzaba, Lena arrojó el agua hirviendo no hacia él, sino hacia el suelo, cegándolo en una nube de vapor caliente. Ilaiche blandió la culata del rifle con fuerza. Vos tropezó, un corte floreció en su frente. La sangre se encontró con el polvo. Te arrepentirás de esto, siseó Vos, retrocediendo, con los ojos desorbitados. No puedes ganar. Ya perdiste, dijo Lena, con los ojos llameantes. No somos tuyos. Nunca lo fuimos. Desapareció entre los árboles. Ilaiche se quedó sin aliento, con el cañón de su rifle temblando levemente. Lena se acercó a él y le puso el cuchillo en la mano. La próxima vez, dijo, déjame dar el primer golpe. Él la miró con los ojos llenos de gratitud, llenos de asombro. Más tarde esa noche, en silencio, Ilaiche recuperó una caja de hojalata enterrada bajo la piedra de la luna creciente en suelo cherokee. Dentro estaba la escritura original, firmada antes de que las fronteras estatales tuvieran significado, cuando la tierra solo respondía al honor. 3 días después, en un tribunal iluminado por el sol de la mañana, Ilaiche entregó la escritura. Si la ley no puede dar cabida a lo correcto, le dijo al juez, no es ley en absoluto. Y esta vez, Lena lo apoyó,
no como alguien que necesitara protección, sino como alguien que ya había demostrado que podía luchar para protegerlo. 3 días después, Ilaiche estaba en el juzgado, sombrero en mano, la vieja escritura cherokee descansando sobre el escritorio del secretario como un arma silenciosa. El juez, un hombre severo de mirada cansada, examinó el papel amarillento, trazando el sello federal y la firma ancestral. «Esta tierra está protegida», dijo el juez en voz baja. «Los derechos preterritoriales no se pueden reclamar sin una audiencia completa». Ilaiche asintió y mi familia se quedó allí. Bass irrumpió en la cámara momentos después, vendado y furioso. «¿Crees que un papel viejo cambia algo?» Pero detrás de él, 2 alguaciles entraron, uno con una orden judicial por tráfico de mineros bajo contratos falsos, dijo el alguacil principal y atacó. Bass se abalanzó. Los alguaciles no se inmutaron. El acero se encontró con la muñeca. Cayó al suelo encadenado afuera. Lena estaba con los niños cuando Ilaiche salió. Ella lo recibió con ojos cansados y una pregunta tácita. Él asintió una vez que terminó. En ese momento, bajo el sol de Wyoming, la justicia se sintió como un respiro después de ahogarse. No ruidoso, no grandioso, sino profundamente merecido. Pasaron semanas después del fallo del tribunal, pero el aire alrededor del rancho Crow seguía denso de tensión, como si la justicia solo hubiera tomado tiempo prestado. El verano entró de puntillas, lento y luego rápido, calentando la tierra, secando los arroyos y trayendo consigo un silencio demasiado quieto para confiar. Entonces, una mañana, Ilaiche salió y miró hacia arriba. Las primeras señales llegaron con el color del cielo, amarillo, gris y enojado, como si la tierra misma se estuviera preparando para respirar polvo. Ilaiche sabía lo que venía. Había vivido 2 tormentas de arena en su vida. La tercera no mostraría piedad solo porque tenía algo que perder. Ahora se movió rápido. Metió a los animales en el granero inferior. Cerró las ventanas de la casa. Comprobó 2 veces cada pestillo y cuerda. Lena reunió a los niños. Metió mantas debajo de las grietas de la puerta. Agua hirviendo en caso de que alguien se ahogara con el polvo. El viento se levantó como un tren de carga y la pradera desapareció en una nube de arena y truenos. Luego vino el rugido. Golpeó el rancho como un puño. Las tablas crujieron, los clavos gritaron. El aire afuera se convirtió en piedra y arena. Y en algún lugar del caos, el ganado se soltó. Ilaiche corrió antes de que nadie pudiera detenerlo. Se desvaneció en la tormenta con una cuerda, una linterna y la maldición de un hombre que conocía la pérdida demasiado bien como para permitir que volviera a suceder. Tardó 40 minutos en regresar. Se tambaleó por la puerta principal. Ensangrentado en la sien. La camisa estaba rasgada en la espalda. La linterna había desaparecido. La cuerda le quemó las manos en carne viva. Pero los 3 animales estaban atados al poste de afuera. Lena lo atrapó cuando cayó de rodillas. Lo trasladaron a la cama. Los niños se acurrucaron en al fondo de la habitación, con los ojos abiertos y en silencio. Lena limpió sus heridas con agua hervida y lo cubrió con todas las mantas que tenían. El viento seguía gritando, pero por dentro ella empezó a tararear. Era una canción de Chihuahua, suave, circular, llena de tierra y recuerdos. La nana que su abuela solía cantar durante las tormentas, cuando los techos de hojalata se sacudían y el miedo intentaba colarse bajo la piel. Ilaiche no habló, pero su respiración se calmó. Al fondo del granero, los niños se pusieron a trabajar bajo la dirección de Lena. Mezclaron arcilla y agua en un viejo abrevadero. Clara y Sam llevaban cubos. Lily sujetaba los clavos. Y Ben, el niño que nunca había tocado a Ilaiche, sin inmutarse, apretó el barro contra la pared del granero con sus pequeñas y decididas manos. A medianoche, el viento empezó a amainar. La mañana se abrió paso entre las grietas de las contraventanas, pálidas y delgadas. Lena seguía junto a la cama, medio dormida, con los dedos alrededor de los de Ilaiche. Abrió los ojos lentamente,
Vio su rostro, a los niños, el tenue aroma a lima y humo. Por un segundo, olvidó el dolor. «Te hice algo», dijo con voz ronca. Ella parpadeó. «¿Qué?». Él metió la mano debajo de la almohada. En su palma callosa había una pequeña moneda, desgastada y lisa, de esas que se guardan porque habían sido las primeras de alguien. Era de mi hijo. Se le cayó el primer diente y lo puso debajo de la cama. Nunca le gustaron los cuentos de hadas, pero creía en el comercio. Lena sostuvo la moneda con delicadeza. «Él querría que tuvieras esto», susurró Ilaiche. No habló, solo la rodeó con la mano y la sostuvo contra su pecho. Pesaba menos que cualquier cosa que hubiera cargado, pero la sentía más pesada que la esperanza. A la mañana siguiente, el rancho olía a barro y leña. Clara repartió pan. Sam ayudó a apilar cubos. Ben se apoyó en el marco de la puerta como si perteneciera allí. Lily, con las mejillas manchadas de polvo, se subió a la cama y miró a Ilaiche directamente a los ojos. «Papá», dijo. La palabra quedó flotando en el aire. Ilaiche entreabrió la boca, atónito. Nadie rió. Nadie la corrigió. Y entonces, por primera vez en 12 años, sonrió. Era torcido, pequeño, casi tímido, pero real. Un hombre tallado en el dolor, que ahora aprendía a inclinarse hacia algo suave. Lena, observando desde la esquina, se secó los ojos sin apartar la mirada. Afuera, el rancho permanecía inmóvil. Adentro, algo finalmente se movió. La calma después de la tormenta nunca se sintió pacífica, solo vacía. Durante días, Lena se movió como un fantasma por la casa, con pasos cuidadosos, sonrisas practicadas. Cocinaba, limpiaba, remendaba camisas, besaba frentes, pero su mirada seguía vagando hacia el este, hacia la línea de colinas que se perdía en Nuevo México. Entonces, una mañana, Ilaiche despertó en silencio. No había fuego en la estufa. No se oía el zumbido de Lena. Los niños seguían durmiendo. En la mesa de la cocina, cuidadosamente doblado, había un trozo de papel. Lo abrió con dedos que ya temblaban. «Ilaiche, nos diste seguridad. Me diste más que cualquier hombre, solo con tu silencio y tu firmeza. Pero el mundo no olvida a la gente como yo, y no te perdonará por retenernos. Preferiría irme antes que arruinarte. Cuídalos. Son más de lo que jamás merecí. Gracias por dejarme fingir, solo por un rato, que pertenecía a este lugar». Lena. Junto a él estaba el dibujo de Sam. Un mapa rudimentario, marcado con una estrella cerca de un antiguo cruce de río, la ruta trazada a lápiz hacia la frontera. Ilaiche no pensó. Simplemente agarró su abrigo, haciendo una mueca de dolor por los moretones que aún sanaban en su costado, y ensilló su caballo. La pradera estaba seca de nuevo, el polvo se levantaba con cada casco. Cabalgó con fuerza, más rápido de lo que debía, con el corazón acelerado como no lo había hecho en años. Al borde de la cresta, donde el viento soplaba a través del barranco, la vio. Caminando. Sola. Una bolsa colgada del hombro, la cabeza gacha, los hombros tensos como si se preparara para otra despedida. Desmontó bruscamente, el caballo chillando detrás de él. «Lena». Ella se giró, con la cara en el suelo. La cara ya estaba mojada por las lágrimas. «Está sangrando», dijo, corriendo hacia él. «Te vas», respondió. Ella apartó la mirada. «Pensé que si desaparecía, sería más fácil». «¿Para quién?» «Para todos». Ilaiche se acercó lentamente. Sacó algo del bolsillo de su abrigo, un anillo de plata, deslustrado por el tiempo. El anillo estaba desgastado, la piedra había desaparecido hacía tiempo. «Esto era suyo», dijo. «Mi esposa. Enterré la cerilla con nuestro hijo. Pero esto». Se lo ofreció, dejándolo en la palma de ella. «Ella querría que te quedaras». Lena lo miró fijamente,
apretando los dedos alrededor del metal como si pudiera evitar que se le rompiera el corazón. Luego dejó caer el bolso y dio un paso adelante, abrazando a Ilaiche por la cintura, con la cara pegada a su pecho. Él no se inmutó. La abrazó como si temiera que volviera a desaparecer. «No soy tu esposa», susurró ella. «No», dijo él en voz baja. «Pero tú eres la razón por la que aún sé respirar». Cuando regresaron, los niños los recibieron en la puerta. Clara corrió y hundió la cara en la falda de Lena. Ben le sujetó la puerta con la manga. Sam le dirigió a Ilaiche una mirada, no interrogativa, sino de comprensión silenciosa. Dentro de la casa, Ilaiche se sentó a la mesa. Volvió a desplegar la carta. Su voz tembló solo una vez. Dijo: «Prefiero irme antes que arruinarte». Miró a los niños, luego a Lena. «¿No estás seguro de por qué estoy vivo?» Afuera, el viento de la pradera levantaba el polvo en pequeñas espirales. Pero dentro de esa vieja casa remendada, el aire estaba quieto y lleno de algo estable. Pasó un año. La pradera había cambiado de color otra vez, del trigo seco al verde, del verde al dorado. El viento seguía soplando libremente, pero cantaba con menos intensidad entre las vigas reconstruidas del rancho Crow. El granero se erguía erguido, con clavos nuevos y viejas historias. El porche tenía una capa de pintura fresca, y en la puerta principal, tallada profundamente en cedro macizo, se leía: Rancho Croy, 7 corazones bajo un mismo techo. El pueblo de Willow cree que había dejado de susurrar, no porque se hubiera quedado sin nada que decir, sino porque el tiempo y la amabilidad habían disipado sus sospechas. Ilaiche presentó él mismo los documentos de adopción. Le tomó 3 viajes a la capital y una acalorada discusión con un juez. Pero al final, Sam, Clara, Ben y Lily se convirtieron en cuervos de nombre, aunque ya lo eran de corazón. Lena siguió siendo Lena Ruiz. Rechazó el título de esposa, no porque no amara a Ilaiche, sino porque una parte de ella aún temía a las cadenas, aunque fueran de oro. Eligió su nombre para los niños, para sí misma y para el pasado que se negaba a olvidar. Aún así, estuvo junto a Ilaiche cuando se tomaron su primera fotografía familiar. El fotógrafo del pueblo los colocó frente al granero, con el sol tras el molino de viento, proyectando largas sombras. Sam se irguió junto a Ilaiche, con la mano apoyada en un bastón tallado. Clara se apoyó en el brazo de Lena, con el cabello trenzado con hilo rojo. Ben tomó la mano de Lily, y Lily sonrió con la falta de ambos dientes delanteros. Detrás de ellos estaba la yegua blanca, inmóvil como una estatua. Ilaiche no sonrió, no con la boca, pero su mano rozó la de Lena al hacer clic el obturador. Sus dedos se tocaron, silenciosos, sin ver. Hablado, y en ese silencio un mundo se dijo. Más tarde ese día Ilaiche le entregó a Lena una pequeña caja. Dentro había un fino collar de cuero desgastado por el tiempo colgando de ella, había un amuleto con forma de cabeza de caballo tallado en piedra de río. Yo lo hice hacer él, dijo ella. Es rápida, terca y nunca la suelta. La joven Lena tocó el amuleto como yo la sintió. Estás en casa ahora. Ella no dijo nada, solo abrochó el collar alrededor de su cuello y lo atrajo hacia sí, no en un beso sino en una inclinación tranquila, como 2 árboles viejos, creciendo uno al lado del otro, moldeados por el mismo viento. Esa tarde Clara caminó sola hacia el pueblo. Llevaba una canasta de pan envuelta en lino limpio. Las mismas manos que una vez robaron por hambre ahora ofrecieron por memoria. Encontró el callejón detrás de la sastrería donde 3 niños descalzos estaban sentados esperando. Esto es para ti, dijo Clara con voz firme. No hay necesidad de ganárselo. Los niños miraron fijamente, luego tomó el pan. La esposa del sastre lo vio desde la ventana. Se lo dijo a su hermana, quien se lo dijo a la esposa del pastor, quien se lo dijo a la hija del alcalde. Al anochecer la gente ya no susurraba, estaban recordando esa noche. Ilaiche se sentó en el botas de porche fuera de la tubería apagada. Él vio a Clara regresar con la cesta vacía en la mano, una nueva sensación de calma en sus pasos. Lo hizo bien, dijo Lena caminando junto a él. Todos tienen. Ilaiche respondió él. Miró el rancho, el molino de viento torcido, las gallinas sacudiendo el polvo en el patio. Él
Sonido de la talla de madera de Sam contra el poste de la cerca. Yo solía pensar que el fuego se lo llevaba todo, dijo Lena. Miró el anochecer, hizo espacio, él se giró hacia ella porque ella apoyó la cabeza en su hombro por esto, y en ese simple momento, sin ceremonia, ni canción sin anillos, ni discurso, su historia se profundizó en algo que incluso el viento de la pradera llevaría. 5 años después el rancho Crow ya no se erguía como una figura solitaria en la pradera, se había convertido en un símbolo. El molino de viento todavía giraba lentamente bajo el cielo de Wyoming, pero ahora giraba junto a hileras de trigo listo para la cosecha y ganado pastando. La risa de los niños resonaba en los pastos, las gallinas esparcidas bajo el porche donde Lena ensartaba hierbas frescas y Elaine lijaba el mango de un nuevo hierro de marcar tallado con un caballo y un corazón. Ese verano Willow Creek albergó a su primer huérfano, feria benéfica organizada por los mismos Elaine y Lena. Puestos bordeaban el campo detrás de la iglesia. Colchas ondeaban desde tendederos. Niños pescaban manzanas con la boca mientras violines tocaban a lo lejos. La gente del pueblo se mezclaba con vecinos cherokee, compartiendo pan, trabajos con cuentas e historias que antaño se habrían contado en voz baja. En el centro del escenario, un niño dio un paso al frente. Sam Crow, ahora de 16 años, permanecía de pie con los hombros anchos y la mirada firme. Su cabello, ahora más largo, estaba atado en un suave moño, como el de Elaine. No sostenía papel, pero su voz era clara. Cuando yo era niño, dijo, no hablé, no porque no pudiera, sino porque creía que nadie me escucharía. Un murmullo recorrió la multitud. Mi madre. Sam continuó mirando hacia Lena. Nos salvó cuando el mundo nos abandonó. Nos ayudó a atravesar el polvo y el hambre, no con promesas, sino con sus brazos. Se giró hacia Elaine, que permanecía en silencio cerca de la sombra de un sicómoro. ¿Y mi padre? Él cultivó el amor de la ceniza. Donde el fuego una vez llevó a su familia, él hizo espacio para una nueva. No somos de sangre, pero estamos unidos. La multitud guardó silencio. Una mujer se secó los ojos. El alcalde se bajó el sombrero. Un anciano cherokee se llevó una mano al corazón. Sam bajó sin florituras. Simplemente se adentró entre la multitud, donde Clara lo abrazó fuerte y Ben le palmeó la espalda con orgullo. Más tarde esa noche, mientras las estrellas atravesaban la bruma estival, Elaine y Lena se pararon frente al viejo granero. En sus manos, un tablón de madera carbonizada rescatado de la estructura original, quemada 12 años atrás. Se arrodillaron juntos. Elaine sostuvo firmemente el cincel, Lena guiando su mano. Grabaron en el roble ennegrecido. Donde el fuego se llevó, el amor regresó. Tras ellos, los niños colocaron faroles a lo largo del sendero hacia el pasto. La luz se derramó sobre los campos en suaves charcas doradas. Siguió una pequeña ceremonia. Mitad cherokee, mitad antigua bendición mexicana. Sin clérigos, sin jueces, solo vecinos, amigos y aquellos que una vez habían observado con dudas, ahora reunidos en una silenciosa celebración. Silencio. Un tótem se alzaba en el corazón del campo, erigido por artesanos cherokee y pintado con el pincel de Lena. En él había símbolos. Una hoja de arce por la memoria, un caballo por la libertad, un corazón envuelto en llamas. Bajo la luna creciente, la familia Crow se reunió a su alrededor. Elaine posó una mano en el hombro de Sam. Clara colocó su cinta en el pelo de Lena. Ben susurró un chiste que hizo reír a Lily tan fuerte que la pradera lo oyó. Entonces, uno a uno, la gente comenzó a aplaudir. No en voz alta. No el tipo de aplauso que se da por una actuación. Pero lento, reverente. Como dar las gracias por algo sagrado. Aplaudieron por el hombre que sobrevivió al silencio. Por la mujer que protegió a los que no tenían voz. Por los niños que encontraron sus nombres en un lugar una vez perdido en el polvo. Aplaudieron, porque en algún lugar a lo largo de los límites olvidados del oeste americano, algo raro había crecido. Algo más fuerte que las cercas, los incendios o la ley. La familia. Y en el viento, mientras la luna se alzaba en lo alto,
se decía que la tierra susurraba de vuelta. Y así, en un rincón olvidado de la pradera, donde el viento solo traía tristeza, nació una nueva leyenda. No de tiroteos ni de oro, sino de sanación, pertenencia y la silenciosa valentía de empezar de nuevo. Ilaiche Kro no se propuso formar una familia. Simplemente se negó a marcharse. Y al hacerlo, encontró algo más fuerte que la sangre. Amor forjado en cenizas. Y un hogar construido no con muros, sino con corazones. Si esta historia te conmovió, te hizo sentir un poco más cálido, un poco más valiente, o simplemente te recordó que incluso el alma más solitaria puede encontrar la luz de nuevo, no olvides suscribirte a Historias de Amor del Salvaje Oeste. Aquí honramos a los olvidados. Contamos las historias sepultadas bajo el polvo y el silencio. Y creemos, al igual que Ilaiche y Lena, que las historias más auténticas se las lleva el viento. Dale a la campana, dale a me gusta, comenta y comparte esto con alguien que aún crea en las segundas oportunidades. Nos vemos en la próxima aventura. Hasta entonces, mantente salvaje, fiel y nunca dejes de creer en el amor en la frontera.